No, profe. Ok, bueno. Como ninguno tiene ningún inconveniente, entonces procedemos a grabar la clase de hoy, del 4 de enero. Ok. Ya vimos el programa, lo discutimos. Ya se les envió por correo electrónico el programa junto con la información de la antología para que procedan a comprarla. Ok, vamos a ver el tema 1 de conformidad con el programa del curso. Es la norma internacional de información financiera número 15 que está relacionada con los ingresos ordinarios. En este link que aparece acá, al pie de esta presentación, hay una información como complementaria relacionada con la norma NIF 15, que fue una presentación que hizo de un despacho de auditores, de asesores, que se llama Deloitte. Entonces, ellos habían dado una presentación, entonces de ahí que se bajó y se les pone a disposición de ustedes para que la puedan, si gusta, la puedan consultar. ¿Ok? El tema 1, que es el tema que vamos a ver, reconocimiento del ingreso, ingresos de actividades ordinarias procedente de contrato con clientes, pasos para el reconocimiento de los ingresos, identificación del contrato, modificaciones, identificación de las obligaciones, desempeño, determinación del precio, la asignación del precio de las transacciones, reconocimiento del ingreso y los cambios que se puedan presentar relacionados con estos contratos con clientes. Por otro lado, vamos a tener la información de ventas con devoluciones, con garantías, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más adelante dentro de la siguiente clase. Hoy vamos a quedarnos viendo lo que es la norma, la NIF 15. ¿Ok? NIF 15, que son normas internacionales de información financiera. ¿Verdad? Estas, para un poquito de historia, tienen sus orígenes allá en el año 2001. Tenemos normas internacionales de información financiera, tenemos algo que se llama normas internacionales de contabilidad, tenemos las interpretaciones de las normas de información financiera, tenemos interpretaciones de las normas de contables, tenemos un marco conceptual y guías de implementación. Es decir, que cuando hablamos de norma internacional es todo un conjunto de toda la normativa contable que se debe aplicar en los diferentes registros contables según la naturaleza de las transacciones o los movimientos que se estén generando a nivel de las empresas. ¿Ok? Estas normas han sufrido muchas modificaciones desde sus orígenes y siguen teniendo modificaciones, proyectos, algunas van entrando paulatinamente. Cuando hay una modificación, pues no, la modificación no entra inmediato, sino que lleva un proceso de ajuste. Entonces aquí les presento más o menos algunas normas que fueron modificadas, ¿verdad? Y cuándo entraron en vigencia, ¿verdad? Por ejemplo, las que nos interesan a nosotros, hay unas que entraron en el 2018, otras en el 2019, otras entraron en enero de 2021, y ahí hay otros proyectos que están en este momento en análisis para que entren a futuro en otras normas. Repito, nosotros nos vamos a quedar únicamente con esta que nos interesa, que es la NIF 15, que está relacionada con ingresos ordinarios que vienen o que provienen de contratos de clientes. Es decir, no son los ingresos normales de las ventas, no. Son ingresos por contratos. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe y calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos efectivos que surgen de un contrato con un cliente. Vean que yo subrayo, surgen de un contrato con un cliente. Es decir, si no hay un contrato con un cliente, esta norma no es de aplicación. Por ejemplo, una ferretería que vende normalmente, usted va a una ferretería a comprar un saco de cemento, pues esos ingresos de esa venta, de ese cemento, por ejemplo, de ese material que está vendiendo la ferretería,
no está cubierto por esta norma. ¿Por qué? Porque ahí no hay un contrato con un cliente. Un contrato con un cliente es cuando yo hago con un tercero un contrato para desarrollar un proyecto. Qué sé yo, voy a desarrollar una casa, que esa casa va a durar 3 meses, un año, 6 meses, no sé, un tiempo. Voy a construir una carretera, voy a construir un puente, voy a construir un edificio. Es decir, esos son contratos con un cliente. Esos son los que están regulados por las normas. Pero las ventas normales, tradicionales, no. Es decir, lo que ustedes habían visto, tal vez en contabilidad básica, como ingresos por ventas, eso no lo cobija, no lo cubre esta norma NIF 15. Esta norma dice que una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes, excepto los siguientes casos. Aquellos que están cubiertos por la norma 17 de arrendamientos. Aquellos que están por la NIF 4 de contratos de seguro. Vean que hay una norma que es la NIF 4 que habla de contratos de seguros. ¿Verdad? Pero como es una norma especial de seguro, entonces no está cubierta por la NIF 15. Aquí van a haber contratos, ingresos. ¿Verdad? Esto en NIF 4 lo aplican mucho las empresas aseguradoras. Son ingresos por contratos de pólizas, pero no lo cubre la NIF 15. Instrumento financiero por la NIF 9, la NIF 10, ¿verdad? La NIF 28 tampoco. Si están bajo estos lineamientos, no podemos aplicar la normativa de la NIF 15. Cuando hay intercambios de no monetario entre entidades de la misma línea de negocios, tampoco. ¿Verdad? Eso no se aplica. Entonces, cuando vamos a ver esta norma, la NIF 15, primero tenemos que hacer una valoración de esos contratos. ¿Qué es lo que dice el contrato para ver si es aplicable o no es aplicable? Y para eso, vamos a recurrir a un modelo que se le conoce como el modelo de los 5 pasos. Si alguien tiene alguna duda, pues puede consultar durante la exposición del tema. Entonces, vamos a aplicar este modelo de los 5 pasos. ¿Y qué dice el modelo de los 5 pasos? Ok. Es un modelo claro que dice, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el contrato. Es decir, tengo que revisar ese contrato. ¿Qué es lo que dice ese contrato que suscribí con un tercero? Para ver si es aplicable la norma NIF 15. Ok. Una vez que yo leo, analizo ese contrato, yo voy a identificar cuáles son las obligaciones de desempeño. Cuando hablamos de obligaciones de desempeño, se refiere a qué estoy yo obligado a cumplir. Es decir, qué es lo que yo, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia del contrato? Ah, sí, el contrato es para la construcción de una carretera. Okay, entonces, la obligación de la del desempeño es la construcción de esa carretera. Eso es lo que me obliga a mí, el contrato. Paso 3, determinar el precio de esa transacción. ¿Cuánto es el precio de la transacción? Paso 4, asignar el precio de la transacción a las obligaciones, porque puede ser que en el contrato yo no tenga solo digamos, una obligación de desempeño. Resulta que el contrato decía, usted va a construirme una carretera, pero también va a darle mantenimiento. Entonces vean que ahí yo tengo dos obligaciones. Una obligación es construirla y la otra, darle mantenimiento por un plazo de tiempo. Entonces, a esas obligaciones yo tengo que asignarles un precio. Y por último, viene la parte de reconocer el ingreso cuando se cumplen las obligaciones, es decir, cuándo voy yo a registrar contablemente eso. ¿Esto por qué? Porque resulta que existen contratos y que pueden durar, no sé, más de un periodo contable. Puede durar más de un ciclo contable, es decir, puede durar 2 años la construcción de esa carretera. Recordemos que anteriormente
en Costa Rica, el periodo fiscal o el ciclo contable de las empresas estaba comprendido de octubre a septiembre. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635, ese periodo fiscal se modificó. Ahora, nuestro periodo fiscal va de enero a diciembre. De enero a diciembre. Entonces, ese es nuestro periodo fiscal actualmente. Entonces, todas nuestras transacciones están ahí. Dentro de lo que tenemos, algunas prácticas, van a encontrar ustedes que existen periodos fiscales, dicen de octubre a septiembre, otros de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque son ejercicios que tenemos ahí viejos que estaban antes de la ley 9635, pero la norma NIF 15 sí aplica. Lo que vamos a cambiar es la forma de la fecha de los registros contables. Entonces, ¿por qué? Porque la reforma se dio en el 2019, aplicación a partir del 2021. Okay. Entonces, vamos a identificar, entonces, paso 1, identificar el contrato, paso 2, identificar obligaciones, paso 3, determinar el precio de transacción, paso 4, la asignación al precio de esas obligaciones, y por último, paso 5, el reconocimiento del ingreso cuando se cumple esa obligación de desempeño o cuando se da el servicio. ¿Ok? Aquí más o menos nos aclara y qué vamos a analizar en ese contrato. ¿Ok? Hay que valorar que los contratos legalmente exigibles pueden ser escritos, orales, ¿verdad? Y deben de cumplir requisitos. Deben estar aprobados, deben de ser, es decir, no puede haber un contrato unilateral, no. Los contratos son bilaterales, es decir, tiene que estar aceptado por las dos partes. Se puede identificar los términos de pago, es decir, cómo me van a pagar en un solo pago, en abonos o en fechas específicas. ¿Es probable que la entidad cobre la contraprestación a la que tiene derecho? Sí. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento del contrato? Entonces me pueden demandar o hay una garantía de cumplimiento. Ok, todo eso son las cosas que debemos de analizar en un contrato. La sustancia comercial, es decir, realmente, ¿qué es el contrato? Ah, sí, el contrato es la construcción de una carretera de tantos kilómetros en tantos lados. Posteriormente le corresponde darle un mantenimiento, que el mantenimiento lo va a hacer cada cierto tiempo y que va a tener un costo de tanto. Entonces, ok, vean, todo eso tiene que estar establecido en un contrato. Cualquier cosa puede quedar fuera de un contrato siempre y cuando, dice, cualquier contrato queda fuera del alcance, sí, es totalmente inejecutable y cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato de forma unilateral sin compensación. Es decir, que si dentro del contrato, al final no se establece alguna cláusula de una obligación por incumplimiento, entonces, ok, eso queda fuera del contrato, del alcance de ese contrato que tenemos. Como repito, generalmente en los contratos siempre hay cláusulas de incumplimiento, es decir, o también hay garantías de cumplimiento. Por ejemplo, cuando se hacen muchas licitaciones a nivel del sector público, qué sé yo, se quiere contratar, el Estado va a contratar a una empresa para que construya una carretera, construya un puente, entonces ellos tienen que dar una garantía de cumplimiento. Si al final esa empresa incumple, pues esa garantía de cumplimiento viene como a subsanar un poco, ¿verdad? Ese incumplimiento que tuvo la empresa. Paso 2, ¿verdad? Es identificar las obligaciones, como les habíamos dicho. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Facultad de ser distinto. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí solo o en conjunto con otros recursos disponibles, ¿verdad? Y representa una obligación de desempeño independiente. Por otro lado, dice, distinto con el contexto del contrato. El bien o servicio es identificable por separado de los demás compromisos del contrato. Repito, aquí tenemos que valorar, para hacer esta distinción o esta diferencia, es el análisis del paso 1. Tenemos que coger el contrato y sacar todas las pautas, todas las condiciones en que se está dando ese contrato, para poder nosotros
pasar al segundo paso y poder determinar cuáles son esas obligaciones. ¿A qué me estoy comprometiendo yo? Tercer paso, hacer la distribución del precio de las transacciones a esas, ¿verdad? A esas evaluaciones o a esas obligaciones de desempeño. ¿Verdad? Algunas serán fijas en un tiempo determinado, otras serán continuas, es decir, todo eso es parte del análisis que yo previamente he analizado. Hacer la distribución, como les dije, ok, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo enfocamos la distribución? ¿Cómo hacemos la determinación? ¿Cómo asignamos? Entonces, aquí venimos, decimos, determinar el precio de la venta independiente, asignar el precio de la transacción. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir poco a poco analizando y viendo qué es lo que nos pide la norma para poder hacer esa distribución, esa asignación al precio de la transacción, que es lo que nos interesa al final. ¿Para qué? Para determinar realmente cuánto es lo que vamos a registrar en nuestra contabilidad. Es decir, cuándo y cuánto. ¿Ah? Imagínense la construcción de una carretera. Imagínense, por ejemplo, la construcción ahorita en este momento que tiene el paso que está de la carretera de Cañas a Limonal de Avangares. Esa carretera tiene como, no sé, como unos 3 años. ¿Ah? Esa carretera tenía un monto establecido inicialmente, pero ese contrato de esa licitación ha sufrido cambios. ¿Por qué? Porque la fecha pactada inicialmente se ha incumplido. Entonces, se ha tenido que ir modificando el contrato, ampliando costos, ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son todas las condiciones que se tenemos que ir registrando. Y vean que la empresa, como tiene 3 años, ya como mínimo 3 años, resulta que en esos 3 años ya se han dado 3 periodos fiscales. Entonces, yo en cada uno de esos años tuve que haber registrado una parte de mis costos y una parte de mis ingresos proyectados. Entonces, para poder hacer una distribución equitativa en el tiempo. O sea, yo no puedo registrar todos los ingresos y los costos hasta que termine la obra. No. Debo de ir haciéndolo progresivamente conforme vayamos cumpliendo las labores o las obligaciones del desempeño. ¿Ok? Igual, y aquí lo que venimos es a reconocer, ¿verdad?, toda la información, es decir, qué es los avances de la obra, es decir, hasta qué momento la obra se va a ir avanzando en esas diferentes etapas. Como les dije, en el caso de la carretera Cañas Limonal, pues ese contrato inicial ha sufrido modificaciones. Si uno analiza como es un contrato de licitación pública, pues es un contrato público que ustedes pueden empezar a investigar, se van ahí, buscan cuál fue la licitación y empiezan ahí a ver el contrato de licitación y ahí van a encontrar un contrato original y puede darse una serie de adendum o modificaciones a ese contrato. Que esas adendum o modificaciones pues tienen que estar igual aprobadas por las dos partes. ¿Por qué? Porque al final el contrato puede tener N cantidad de adendum. 1, 2, 3, 4, dependiendo conforme vayamos avanzando o modificándose. ¿Verdad? Lo que sí hay que dejar y no perder de vista es que siempre debe mantenerse dentro del contexto de la norma NIF 15, ¿verdad?, para efectos de mantener el registro contable con base en esa norma que vamos a ver. Veámoslo aquí con un simple ejercicio, un simple ejemplo, donde yo les digo, ok, vean que aquí hay una empresa que va a firmar un contrato de venta de entrega de equipos que se usa hoy normal, que muchas empresas utilizan, que son el suministro de equipos de fotocopiado, ¿verdad?, el alquiler de equipos de fotocopiado a las instituciones. Entonces, viene una empresa
suscribe un contrato con otra donde le dice, ok, yo le voy a dar a usted en arriendo estos equipos de fotocopiadora, estos equipos valen tanto, también voy a enseñarle, voy a capacitarlo cómo usar, porque recordemos que hoy en día las fotocopiadoras no son como las fotocopiadoras viejitas, que solamente servían para fotocopiar, ¿no? Hoy en día las fotocopiadoras tienen un montón de funciones, sirven como fax, sirven como para escanear, o sea, tienen una serie de funciones que si a uno no le enseña, pues hey, difícilmente que uno pueda explotar el uso correcto de esos equipos. Entonces, resulta que en este contrato establece, ok, entregarle los equipos, voy a enseñarle, voy a capacitarlo, voy a darle un servicio de apoyo, de mantenimiento, ¿verdad? Y además voy a darle una garantía, ¿ok? Y por cada equipo yo le voy a cobrar 110 colones, ¿ok? Vea que el contrato establece eso, entregarme los equipos de fotocopiadora, darme capacitación, darme servicios de apoyo y darme una garantía. Entonces, y por eso tengo que pagar 110 por cada uno. Ok, entonces vean que ahí ya tengo el valor del contrato, 110, y tengo las obligaciones de desempeño. ¿Cuáles son? Ok, primera obligación que me establece el contrato, entregarme un equipo. ¿Qué otro compromiso? Ah, me tienen que capacitar. ¿Qué otra obligación? Ah, me tiene que dar servicios de apoyo de mantenimiento. Y por último, ¿qué otra obligación? Ah, hay una garantía extendida. ¿Qué es una garantía extendida? Que es una garantía que va más allá de las garantías normales. Generalmente cuando usted compra un equipo, usted le dice, mira, esta garantía, este equipo tiene una garantía de un año. Entonces, una garantía extendida puede ser, ok, la garantía normal es un año, pero nosotros se la vamos a dar a 2 años. Entonces, eso es una garantía extendida. Amplían esa garantía. ¿Ok? Ya una vez que nosotros dentro de ese contrato identificamos esas obligaciones, ok, ahora sí, ¿qué precio tiene cada uno? Entonces, resulta que de los 110, resulta que la empresa ya tiene una distribución. El equipo vale 100 colones. En capacitación, eso me va a costar 5 colones. Los equipos de mantenimiento, me va a costar 4. Y la garantía extendida 1. Entonces, vean que ahí tengo 100 más 5, 105, 109, 110. Ya tengo el valor del contrato repartido, el precio por cada obligación. Ahora, ¿en qué momento voy a registrar esto? Los 110. Voy a registrarlo de acuerdo al momento que se cumpla la obligación del desempeño. ¿Cuándo se cumple la obligación de desempeño? La primera obligación de entregar el equipo. Ok, cuando yo voy e instalo el equipo. Entonces, ahí sea en un momento X. ¿Cuándo se da la capacitación? Ok, hay que ver si dentro del contrato yo establecí, la capacitación se la va a dar cuando le instale el equipo, a los 6 meses le doy otra capacitación, o cuando llega un empleado nuevo lo vuelvo a capacitar. Entonces hay que ver en qué momento sea ese servicio, esa obligación, para yo poder registrar ese ingreso. Igual con el mantenimiento. ¿Cuándo yo doy el mantenimiento? El mantenimiento yo lo voy a dar cuando la fotocopiadora ha realizado 10,000 copias. Entonces yo voy a llegar a darle un mantenimiento al equipo, voy a llegar a limpiarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se establece un lapso de tiempo, un momento determinado. Proporcionar una garantía. ¿Cuándo? Ok, en el lapso de tiempo. Si la garantía original era un año y la extendida es a 2, ok, entonces a partir del primer año ya entra la segunda garantía extendida. Entonces ahí es donde yo registro ese ingreso. Entonces, vean que yo tengo que hacer el análisis, este análisis de los 5 pasos a los contratos que vamos a desarrollar. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Ninguna. Ahí cuando menciona que el contrato cada uno cuesta 110, eso sería como el valor total del contrato, ¿cierto? Correcto, del equipo, de cada equipo, dependiendo cómo esté el contrato.
Ahorita lo vamos a ver más adelante con otro ejercicio. Aquí era, digamos, cada uno era el contrato o cada equipo, ¿verdad? Porque yo puedo tener, firmar. Recordemos que cuando eh, yo, por ejemplo, alquilo carros, hay muchas empresas que hoy en día alquilan carros bajo el sistema de un leasing o de un renting. Entonces, ellos firman un contrato por cada carro. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué? Porque es un carro específico. Qué sé yo, puede que yo alquile con una empresa 5 vehículos, pero uno es un pickup, uno es un camión, otro es un automóvil, otro es un rural. Entonces, son contratos con diferentes características. Entonces, ahí a veces lo que hacemos es que hacemos un contrato, ¿verdad? Diferenciado. O bien, un solo contrato y dentro del contrato hacemos en cada vehículo una cláusula específica. Entonces, ahí lo que hay que valorar es cómo hacemos ese contrato, cómo se está desarrollando, cómo se está redactando. ¿Qué es lo más importante? Por eso les digo, el más importante no es que todos los 5 pasos son importantes, sí, pero el primer paso es el que me identifica a mí si yo tengo que aplicar o no aplicar la NIF 15. ¿Verdad? Porque si no cumple las condiciones de una NIF 15, automáticamente la desecho. ¿Verdad? La elimino. Eso no es NIF 15, entonces eso entraría como ingresos normales, regístralo por otra norma, no por la NIF 15. Veámoslo con este caso práctico. Dice, una empresa dedicada a la venta de medicamentos para combatir la anemia cede gratuitamente instrumentos de análisis clínicos a centros de salud por un periodo de 2 años. A cambio del compromiso contractual por parte de los citados centros de adquirir los medicamentos de acuerdo con un mínimo establecido. Posteriormente, la venta de los medicamentos se compensará con el coste de la accesión de los instrumentos y adicionalmente, si no se llega a un consumo mínimo, los aparatos pueden ser retirados antes del periodo convenido de cesión. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño ahí en esa parte, en ese párrafo? ¿Ok? O alguien que me diga en qué consiste el contrato entre esas dos empresas. ¿Algún voluntario o voluntaria que me diga qué implicaciones tiene ese contrato? Sí, explíquemelo como en palabras sencillas. ¿A qué se refiere el coste de la cesión de los instrumentos? Ok, eso significa que una vez que yo le pueda dar los instrumentos, ¿verdad? Una vez que ya pasa todos los años, o sea, yo le doy los equipos a los centros de salud. Que logren vender los medicamentos, sería el pacto, profe, ¿no? Ok, vende documentos, los Pro- medicamentos. Ujú. Yo, yo creo que hay, digamos, hay como que dos tipos de compromisos por aparte. Ajá, Digamos, primero está el de la empresa dedicada a la venta de medicamentos, que digo, una de las obligaciones es ceder, ¿verdad? Esos instrumentos siempre y cuando la otra parte cumpla con su otra obligación, que es pues, ir adquiriendo esos medicamentos con un mínimo establecido. correcto. Vea ahí las cláusulas, vea las condiciones. Yo le doy el equipo, ¿verdad? Gratuito, se lo estoy dando gratuito. Pero, ojo, usted me tiene que comprar medicamentos y con un mínimo, ¿ya? No es así, sí, ya compré uno, no, no. Me establece un consumo mínimo. Como las obligaciones y la contraprestación a la que yo me estoy viendo obligado. Está bien ese análisis. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Ah? ¿Qué más tenemos ahí? Y lejos de que ya sea una obligación, es como una restricción o un tipo de castigo, de que si no, si dejan de comprar o adquirir el mínimo, los aparatos son retirados. Exactamente. Ahora Sí, sí, esa sería como la cláusula, profe. O sea, si no se cumple ese objetivo, pues tienen derecho a retirarlo. exactamente. Ujú. Ahora dice, el valor de los instrumentos de análisis cedidos en la contabilidad de la empresa asuman $400,000. Se puede asignar por el método de valor de arrendamiento a estos activos, $50,000 anuales. Es decir, ¿qué dice ahí? Vea que si la empresa tuviera que arrendar esos equipos, es decir,
que a mí al final no me lo dan gratis, sino que yo tengo que adquirirlos, arrendarlos, tengo que pagar $50,000. ¿Verdad? Vea que inicialmente me lo dan gratuitos siempre y cuando yo cumpla algunas condiciones. Si no, tendría que pagar $50,000 por el arrendamiento. Ahora dice, durante los años siguientes se realizaron las siguientes ventas de radiactivos a la empresa a la que se le ceden los instrumentos de análisis clínico. El primer año fueron $200,000 y en el año 2, $150,000. Ok, entonces vean que aquí hay un contrato de 2 años. Entonces yo tengo que ver cómo voy a revisar esa información en la contabilidad. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver y decimos, ok, vamos a analizar los 5 pasos. Ok. Ya. Profe, Ajá. eso vendría siendo como los convenios o contratos que manejan, digamos, los supermercados con los proveedores de bebidas o helados. No. Aquí estamos hablando de contratos de ejecución de obras. Ok. Estos contratos son contratos de comercialización, porque ahí no son de construcciones, ¿verdad? No son obras que están en proceso, ¿verdad? Ahí son otros tipos de contratos, otro tipo de cláusulas. Ahí no aplica la NIF 15. Entonces, el paso 1 es identificar el contrato. Vean que en la calle nosotros podemos encontrar N cantidad de tipos de contratos, pero no todos los contratos cumplen las normas o los requisitos de la NIF 15. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. No todos los contratos, porque en la calle hay N cantidad de contratos, pero no por el simple hecho de ser un contrato ya voy a aplicar NIF 15. No, tengo que ver qué es lo que dice ese contrato, para ver si se ajusta a la normativa de la NIF 15. Por eso hay que identificar el tipo de contrato, ¿verdad? Para ver si ajustamos a esa NIF 15, si se ajusta, ¿verdad? Eso es lo primero, el paso 1. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño. ¿Cuáles fueron las obligaciones? Ok, fueron 2. 1, venta de medicamentos y el alquiler de los instrumentos de análisis clínicos. Porque ahí le decía, ok, yo le cedo gratuito, pero si usted me compra, con un mínimo. Entonces vea que le está poniendo la condición de que hay una venta de medicamentos. ¿Verdad? Le estoy dando los insumos para instrumentos, pero hay una venta. Ahora, ¿qué pasaba si no cumplía con el mínimo? Ok, me quitaban los instrumentos. ¿Verdad? Y esos instrumentos tienen un costo de alquiler. Ok. Vean un momentito, por favor. Listo. Ok, paso 2. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3 que teníamos? Determinar el precio de las transacciones. Ok, en este caso vamos a analizar el primer año. 200,000, ¿verdad? Que era la condición que se estaba dando. 200,000 para el primer año. Y el segundo eran 150. Porque hay que ver cómo hacemos la distribución para el primer año. ¿Por qué? Porque son 2 años, hay un ciclo fiscal del primer año y un ciclo fiscal del segundo año. Entonces necesitamos ver cómo registramos eso. Con base en las obligaciones de desempeño. Paso 4, asignación del precio de las transacciones. Y en este caso, ¿verdad? Vea que tenemos la venta de medicamentos 200,000, pero también el instrumento, esos equipos que me estaban dando gratuitamente, ¿verdad? Tienen implícitamente un costo de $50,000. ¿Qué sé yo? Si no me los daban gratuitamente, yo tenía que pagar $50,000 por el arriendo de esos equipos. Entonces, ahí hay un costo implícito de esas transacciones. Y por último, ok, reconocer el ingreso. Entonces, aquí es donde venimos y decimos, ok, ya hicimos todo el análisis gráficamente. Aquí está, ya analizamos el contrato con el cliente, identificamos las obligaciones, vimos la transacción, asignamos el precio. Vamos a ver, ¿verdad?, las obligaciones y cómo registramos esas obligaciones. Año 1. Precio de la transacción eran $200,000. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el valor razonable de esa transacción eran $200,000 por la venta de los medicamentos y eventualmente $50,000 por el alquiler de los instrumentos clínicos.
Entonces, eso nos da un costo total de $250,000. Sin embargo, ¿cuánto estoy pagando solamente yo? 200,000. Estoy recibiendo un contrato que en su valor, ¿verdad? Que en su valor total son 250,000, pero a cambio solo estoy pagando 200,000 siempre y cuando yo cumpla las condiciones pactadas. ¿Cuál era? Comprar cierta cantidad de medicamentos como un mínimo. Ajá. Si no, perdía el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos un porcentaje, ¿verdad? Una proporción entre el precio de la transacción y su valor razonable. Entonces, precio de la transacción. ¿Cuánto es el precio de la transacción? $200,000. ¿Cuál es el precio razonable de esa transacción? 250,000. ¿Por qué? Porque eran los 200 más un 50,000 de un alquiler que, si bien es cierto, no lo pago, pero es un costo que está ahí, implícito. Está sumido, está absorbido por la transacción del contrato. Entonces, 200 entre 250,000 me da un 80%. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí, vamos a aplicar esos 80% a los 200 para ver cuánto le vamos a cargar a la venta de medicamentos y cuánto es al análisis clínico. Entonces, en este caso, 200,000 por 80 da $160,000 y el alquiler 50 por, ¿verdad? El resto sería los 50,000 por el 80 me da 40,000 para completar 160 más los 40 sería los 200,000 que es el valor de la transacción. Y ese mismo procedimiento yo lo aplico para el siguiente año, para el año 2. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? Si no, ahí les queda para que lo puedan analizar posteriormente. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio un poquito diferente para que lo vean de una forma más lineal, con años. ¿Ah? Y lo vamos a ver con este casito. Que dice, la empresa constructora San Juan ha suscrito un contrato el 1 de enero del año 2016 para construir un edificio comercial para un cliente sobre el terreno del mismo, acordándose una contraprestación de $1 millón, para lo cual se ha estimado un costo de $700,000. Además, el contrato establece que si el edificio se termina en 24 meses, la empresa constructora obtendrá una bonificación de $200,000. Vean que ahí ya me pone una condición. Si lo termino en 200, usted se gana 200,000 colones más. Si no, lo pierde. Se tiene conocimiento de lo siguiente. Al comienzo del contrato, la constructora no puede concluir que sea altamente probable que obtenga la prima. Es decir, la empresa hizo su análisis y considera, mira, no, o sea, no voy a terminar el contrato en los 24 meses, entonces no me voy a ganar la prima. O sea, esa bonificación la voy a perder. B, al final del primer año, 31 de diciembre, la entidad satisface el 60% de la obligación de desempeño sobre la base de los costos incurridos hasta la fecha. Es decir, que hasta ese primer año, ¿verdad? Porque vean que era 24 meses, resulta que hasta ese primer año la empresa había gastado, ¿verdad?, solo un 60% de su obligación de desempeño, equivalente al 420,000 colones. En relación con los costos totales esperados. ¿Cuáles eran los costos totales? 700,000. 700,000 por el 60% nos da los 420,000. Ahora, en el primer trimestre del segundo año, es decir, el 31 de marzo del año 2017, vean que dice, las partes del contrato acuerdan modificarlo, cambiando los planos del edificio. Entonces, vean que aquí teníamos un contrato inicial, pero al año y 3 meses después vamos a hacerle una modificación. ¿Qué implica esta modificación? Dice, como consecuencia de la contraprestación fijada y los costos esperados se incrementan en 150,000 y 120,000. Es decir, entonces, que la contraprestación inicial era $1 millón, ahora se va a hacer 150,000 más. Y los costos, que eran 700,
ahora se incrementa en 120,000 más. Es decir, que a partir del 31 de marzo del año 17, ya los costos ya no son los 700, sino que ahora van a ser 820,000. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, una modificación al contrato. Ahora se dice, el costo incurrido a dicha fecha es de 451,000 colones. Entonces, dice que a esa fecha que se hizo la modificación, ya la empresa tenía un costo acumulado de 451. Es decir, cuando cerró el periodo fiscal 2016, que fue el 31 de diciembre, llevaba acumulado 420. Pero cuando se hace la modificación al contrato, ya el costo acumulado ya no eran 420, ahora eran 451. Es decir, que ya en esos 3 meses había gastado $31,000 más. Ahora dice, el plazo que ha otorgado el cliente para lograr la unificación de 200,000 se amplía a 30 meses. Es decir, vean que antes eran 24 meses, ahora me lo amplió a 30 meses. Es decir, antes era 2 años, ahora es 2 años y medio. Entonces, ahora dice, sobre la base de su experiencia y el trabajo restante a realizar, que es principalmente dentro del edificio y no sujeto a condiciones climatológicas, la empresa constructora concluye que es altamente probable que la introducción de la prima en el precio de la transacción no dará lugar a reversiones significativas en importe de los ingresos de actividades ordinarias acumuladas reconocidos. Ahora bien, al finalizar el segundo año, diciembre 2017, los costos incurridos hasta esta fecha son $656,000. Y el 30 de abril, recuerden que el contrato se había ampliado a 30 meses, ¿verdad? Porque al 31 de diciembre del 17 se cumplieron los 24 meses iniciales. Pero como me lo ampliaron, me lo estaban ampliando hasta el 30 de junio del año 18, 30 meses. Y vean que la empresa, el 30 de abril, termina el edificio, donde dice 30 de abril la constructora finaliza el edificio, para lo cual invirtió 890,000. Vean que ya para poderlo terminar, inicialmente eran 700, después aumentó en marzo de 2017 en 120,000, serían 820,000, pero al final terminó gastando $890,000. Pero terminó antes de los 30 meses. ¿Ah? Terminó en 28 meses, más o menos. Entonces, ahí la empresa logra tener la unificación de los 200,000 colones. ¿Ok? Resulta que como eso es un proyecto que va a abarcar varios periodos fiscales, resulta que la empresa, ok, hace una facturación, ¿verdad? La facturación es de los ingresos, o sea, yo estoy facturando 350,000 en el año 2016, pero solo me pagaron 310. En el año 2017 facturé 400, pero me pagaron 390,000. Y el resto, ¿verdad? Pues me lo pagan o lo facturo cuando ya termine la obra. Y me terminan de pagar la obra. Cuando ya el contrato se termina en abril 2018. Ok. Vamos a hacer el segundo corte de receso para cuando vengamos del receso, pues entremos a hacer todo el análisis de qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Porque ya faltan 10 para las 7. Si empezamos a hacer el análisis, pues nos da a las 8 de la noche y la idea es hacer el segundo receso. Entonces, vamos al segundo receso y volvemos exactamente a las 7 de la noche, jóvenes. Ok, entonces vamos a analizar el contrato este que teníamos y qué es lo que nos pide. Entonces, vean que aquí el contrato inicial era a 2 años, a 24 meses. Como fue en enero del 2016, entonces tenemos un cierre, diciembre de 16 y diciembre de 2017. Sin embargo, en marzo hay algunas modificaciones y el contrato se termina en abril de 2018. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó inicialmente. Entonces, tenemos aquí que el primer cierre fiscal... Profe, disculpe, una pregunta. ¿Qué es exactamente la contraprestación? Es el ingreso, lo que usted está cobrando por el servicio, por el contrato. ¿Y el costo inicial? El costo inicial es el costo de cuánto es el costo inicial del contrato. Recordemos que el contrato inicial, devolvamos a
a la lámina anterior, vea que aquí decía que se había firmado un contrato para construir un edificio, que había una contraprestación de 1 millón y que el costo estimado era 700. Que eso es el contrato inicial. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos aquí el contrato inicial era 1 millón con 700,000 de costos. Que eso es lo que era el contrato inicial. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a registrar diciembre, porque como el contrato fue el 1 de enero, llega el primer cierre fiscal, que es diciembre de 2016. Entonces, vamos a analizar qué pasa en diciembre de 2016. El ejercicio dice que al finalizar diciembre de 2016, la empresa había gastado 420,000 dólares. ¿Ya? Y que eso era el equivalente al 60% del costo presupuestado. ¿Cuánto era el costo presupuestado? 700,000 dólares. Entonces, 700,000 por el 60% nos daba los 420,000 que se había la empresa incurrido, que había gastado realmente a esa fecha, al primer año. ¿Ok? Entonces, y tenemos ahí que el contrato inicial a diciembre era de 1 millón. Entonces, con este 60% que me están dando a mí aquí, entonces yo hago una estimación de los ingresos que de ese primer año, que son los mismos 60% por el millón, equivale a 600,000 colones. Entonces, para ese primer año, yo digo, ok, los costos incurridos reales de la empresa fueron 420, porque eso fue lo que realmente gastó. Pero de los ingresos de esa contraprestación de 1 millón, ¿cuánto voy yo a asociarle al primer año? Ok, aplico esa relación del 60%. Entonces, del millón por el 60% significa que a esa fecha voy a tener 600,000 colones. Ok, entonces ahora sí, como es el primer año, entonces los ingresos acumulados y los ingresos del periodo, como los gastos acumulados y los gastos del periodo, son los mismos, ¿verdad? Porque no hay cambio, es el primer año. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? 600 menos 420 me da la utilidad. Si yo tomo los ingresos para el primer cierre fiscal de 600 menos 420, tengo una utilidad del periodo de 180,000. Hasta ahí estamos claros. ¿Cómo hicimos ese primer registro contable al 31 de diciembre de 2016? Vea que aquí ya cumplimos los 5 pasos. Identificamos el contrato, vimos las pautas, vean en qué consistía el contrato, hicimos una distribución de los ingresos de la contraprestación y, último paso, registramos los ingresos de ese primer periodo fiscal. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Solo para ver si quede claro, profe. Entonces, el millón es como lo que le van a pagar a la empresa y los 700,000 es el costo en el que va a incurrir la empresa. Para construir el edificio. Correcto. Okay, ya. Usted me contrata para construir un edificio, yo le cobro 1 millón, entonces yo voy a gastar 700 para construir ese edificio donde le estoy cobrando 1 millón. No está ganando mucho esa empresa, profe. Independientemente, o sea, aquí no estamos valorando si gana mucho o gana poquito, ¿eh? ¿Ya? Aquí lo que estamos valorando es las transacciones. ¿Ok? Ahora sí, ya llegó el primer año y como el contrato no era de 1 año, sino que era a 2 años, entonces significa que yo tengo que hacer una proporción de cuánto realmente voy a registrar de los ingresos estimados en ese primer año. ¿Por qué? Porque tengo costos reales que gastó la empresa 420,000. Entonces, 600 de ingresos estimados menos los 420 que gastó y me da entonces una utilidad de ese primer periodo de 180. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que antes del segundo periodo de diciembre de 2017, la empresa modificó el contrato. Es decir, en marzo de 2017 el contrato se modifica. ¿En qué se modifica el contrato? Bueno, dice el contrato que se va a, primero, me van a cobrar 150,000 colones más. Me voy a ganar la bonificación de los 200,000 porque como el contrato ya no es de 24 meses, sino que es de 30 meses, entonces me voy a ganar, si voy a poder cumplir en tiempo la construcción del edificio, entonces me voy a ganar los 200,000 colones de la bonificación. Entonces, los ingresos, ¿verdad?
los ingresos ya no van a ser, mis ingresos no van a ser 1.000.000, sino mis ingresos van a ser 1.350.000, que van a estar conformados por el 1.000.000 original más los 200.000 de la bonificación, porque voy a poder cumplir el contrato dentro de los 30 meses que se amplió el contrato, y además me voy a cobrar los 150.000 colones adicionales que pactamos cuando modificamos el contrato en marzo de 2017. Pero también en esa modificación dice que la empresa ya no va a gastar 700, sino que va a gastar 820.000 colones. Es decir, porque dice que hay un incremento en los costos de 120.000. Entonces, ya no van a ser 700, sino que van a ser 820.000, 120.000 colones de más. Y dice que cuando yo hago esa modificación, ¿verdad?, al contrato original, los costos incurridos a esa fecha ya suman 451.000 colones. Es decir, ya he gastado 31.000 colones más. Porque inicialmente al cierre de diciembre tenía costos acumulados de 420. Pero cuando hago la modificación al contrato, llevo ya acumulado 451. Eso implica entonces que voy a tener un grado de avance, ¿verdad?, de un 55%. ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese 55%? Sencillo, lo tomamos de lo que he gastado, 451, entre el costo de la obra, que son 820.000. Entonces, esos 55 serían 451 entre 820.000, me da un 55% de avance. ¿Y para qué me sirve ese 55? Sencillo, porque yo tengo que estimar los ingresos que voy a registrar. Entonces, al 1.350.000, que es la nueva contraprestación que yo tengo, le aplico el 55%, y entonces eso me va a generar a mí un ingreso estimado de 742.500 acumulado. ¿Verdad? Acumulado. Ojo, pero ¿cuál es el ingreso del periodo? El ingreso del periodo sería los 742.500 menos los 600. Significa entonces que son 142.500. ¿Por qué? Porque yo con ese porcentaje lo que saqué fue el acumulado. Pero lo que necesito ahora es ver cuánto es el ingreso únicamente de esos 3 meses. Ahora sí. ¿Qué pasa con los costos? Igual, tengo acumulados 451, pero ¿cuáles son los costos del periodo? Solamente 31. ¿Por qué? Porque yo tenía 420 del periodo anterior. 451 menos 420, un costo de periodo de 31. Y la utilidad del periodo sería entonces 142.500 menos 31, ¿verdad?, para llegar a la utilidad del periodo, a los 111.500 que están ahí. Ok. ¿Dudas con esta modificación al contrato? Vean que ahí está más o menos explicado de dónde vienen los datos. A la hora que ustedes van a analizar, van a ver de dónde salen esos datos, van a ver el video, y entonces van a poder entender cómo es que funciona esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, no me queda claro bien de dónde salen esos 31.000, si eso, digamos, ese dato nos los dan o tenemos que calcularlo nosotros. Usted tiene que calcularlo. Si usted calculó aquí 451, ¿verdad? A usted le dicen que a marzo usted ha gastado 451. Pero allá a Sí, diciembre, sí, ¿verdad? exactamente, ese 451 nos los dan. Correcto, sí. El Ok, ok. acumulado, lo que usted va gastando. Y como usted ya a diciembre había gastado 420, entonces Sí, sí, 451, ¿verdad? se hace la resta. Hace la resta. El que tiene que calcular usted es el ingreso estimado. Ese sí no se lo dan. Ese lo tiene que calcular con base en el grado de avance. ¿verdad? De acuerdo al grado de avance que usted va a calcular, de acuerdo al costo incurrido con el costo del proyecto, que es lo que tenemos aquí. Grado de avance. El costo
real incurrido acumulado entre el costo del proyecto. Me da un 55 y ese 55 es que yo lo aplico a la contraprestación para ver cuánto es lo que voy a asignar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la idea es mantener siempre la misma constancia, es decir, si yo he gastado un 55%, ok, solamente entonces tengo derecho a ingresos por un 55%. Esa es la lógica por qué calculamos los porcentajes, ¿verdad? Para no poner ni más ni menos de lo que he gastado. Ahora sí, vamos entonces, seguimos, ya hicimos la modificación, viene el siguiente cierre del periodo fiscal que sería diciembre 2017. ¿Qué pasa en diciembre de 2017? Resulta que los costos a esa fecha son 656,000 colones. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi grado de avance? Si ustedes suman 656,000, ¿verdad? 656,000 entre 820,000, les va a dar un 80% de avance. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El 80% de avance que está aquí. Que está aquí, ¿lo ven? Ahora sí, con este grado de avance, ustedes dicen, ok, ¿cuánto van a ser los ingresos acumulados a diciembre de 2017? Ok, si el ingreso estimado, la contraprestación, era 1.350.000 por el 80%, significa entonces que el ingreso acumulado a diciembre de 2017 es de 1.080.000. Pero resulta que a marzo, si a marzo yo tenía 742,500, entonces yo se lo resto y saco cuánto es el ingreso del periodo. Es decir, el ingreso del periodo sería del 1 de enero 2017, perdón, al 31 de diciembre de 2017. Entonces, tendría 337,500 de los ingresos del periodo. Ahora, ¿cuántos son los costos del periodo? Igual, hacemos lo mismo que venimos haciendo anteriormente. Si yo había gastado ya un acumulado de 656,000 a diciembre, pero a marzo tenía 451, se lo resto, entonces significa que a diciembre el gasto del periodo serían 205,000. Entonces, los 337,500 de ingresos del periodo menos los gastos del periodo, 205,000, me da la utilidad del periodo de 132,500. ¿Cómo lo vieron ahora? Repetir, ¿qué, Melanie? Porque no sé dónde. Dice, Melanie dice repetir lo último. ¿Qué significa repetir lo último? ¿Desde dónde? Profe, me refería a la parte de marzo, que de dónde salían esos últimos dos saldos, el de utilidad acumulada y el utilidad reconocida al periodo. La utilidad O bueno, ¿cómo la calcula? Ok, la utilidad, nos devolvemos entonces a marzo de 2017. La utilidad reconocida del periodo sería los ingresos del periodo, que serían 142,500, menos los gastos del periodo, 31,500. Y el acumulado, igual, entonces los ingresos acumulados, 742,500, menos los gastos acumulados, 451, da 291,500. Aquí es ingresos acumulados menos gastos acumulados. Ingresos de periodo menos gastos de periodo. O sea, vamos llevando el control de las dos cuentas, tanto el acumulado como lo del periodo. ¿De aquí quedó claro, Melanie? Perfecto, gracias. Ok. Ok, ¿dudas con el 2017? Vean que lo que hicimos fue el mismo procedimiento de marzo de 2017 lo hicimos acá. Lo único que no les puse la explicación para que más o menos lo pudieran ver, pero se los expliqué de dónde salen los datos. ¿Dudas? Ok, entonces seguimos ahora con la conclusión del proyecto. Resulta que el proyecto, ¿verdad?, como me lo habían ampliado a 30 meses, y tenía tiempo hasta el 30 de junio del 2018. Sin embargo, vean, terminé en abril 2018. Entonces, en abril 2018, ¿verdad?, en abril 2018 dice que al final el proyecto
me costó $890,000. Es decir, eso fue lo que gasté. Inicialmente tenía 820 a diciembre, pero terminé gastando 890,000. Es decir, gasté $70,000 más. Ya con eso llegué al 100% porque el proyecto se termina. Entonces, vean que aquí yo pongo el 100%. ¿Por qué? Porque 890 entre 890 me da un 100%, pues ya el proyecto está terminado. Cuando el proyecto se termina, está al 100%. No puede estar ni al 99.99 ni al 101, no. Está al 100%. El ingreso, 1.350.000. Ok, igual, se cumple el 1.350.000. ¿Verdad? Y ya tenemos entonces, ¿verdad? Aquí tenemos entonces 1.350.000 y el ingreso acumulado y los gastos acumulados, ingresos del periodo y gastos del periodo. Entonces, aquí con base en eso, y nosotros ya empezamos a sacar. ¿Cuáles son los ingresos del periodo? Ok, vamos a ver. Si yo tenía los ingresos totales son 1.350.000 y en diciembre yo tenía 1.080, entonces 1.350, ¿verdad? Menos 1.080 me da 270, ¿verdad? Y igual que los costos, si yo tenía 890 en abril de 2018 como costo total y tenía 656 en diciembre, pues tengo 234,000 más. Al final, ingresos del periodo menos gastos del periodo me genera una utilidad de 36,000. Total. Eso es lo que estamos generando totalmente. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Bueno, de mi parte no, profe. No, está clarito. Creo y espero. Ok, perfecto, perfecto. Profe, ¿Alguien que tenga es alguna que duda, se me salió un pregunta? toque. Diga. Entonces, ese exceso en el costo total tiene que ir por parte de la empresa, lo cubre la empresa. Esos Correcto, sí, porque al final $60,000. la empresa lo absorbe, sí. Al final es decir, había estimado que iba a gastar 820,000, pero resulta que, recuerden que cuando yo firmé el contrato en marzo, la modificación, yo dije, ok, vamos a modificar esto en el edificio y yo le voy a cobrar 120,000 colones más. Entonces, eso, por eso pasó de 700 a 820. Pero resulta que cuando ya terminé la obra, hey, gasté 890, es decir, gasté más bien 70,000 más. Esos 70,000 más, pues lo tiene que absorber la empresa como un costo incurrido, ¿verdad? Un costo acumulado, porque ese fue el costo total de la obra. Que al final entonces, ¿verdad? Si uno ve, significa entonces que la utilidad total que inicialmente se había estimado la empresa que se iba a ganar, se le iba a afectar un poquito más, porque inicialmente la empresa dice, ok, yo voy a cobrarle 1.350.000, ¿verdad? Y voy a gastar 820,000. Voy a ganarme 530,000, ¿verdad? Pero resulta que cuando ya termina la obra, el ingreso son 1.350.000, pero me gasté 890. Entonces resulta que ya no fueron 530,000 lo que me iba a ganar, sino que me quedé ganando solo 460,000. Ahí se le bajó su utilidad. ¿Ya? Bajó un poquito. Pero al final siempre tuvo ganancia. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Jóvenes? Ninguna, profe. Ninguna. Volver Todo a ver claro el por el video. momento, profe. ¿Ah? Todo claro por el momento. ¿Todo claro por el momento? Ok, perfecto. Profe, creo que yo tengo una. Ok, dígala. Se podría retroceder, bueno, a lo que decía el caso anteriormente, a lo de la bonificación, Sí. La que decía, unificación. Sí, que si usted terminaba, ¿verdad? ajá,
dentro del tiempo, ¿verdad? Si usted se ganaba los 200,000. Aquí. El plazo que ha otorgado el cliente para lograr la bonificación se amplía a 30 meses desde la fecha Ok, inicial del ok, contrato. eso era, porque anteriormente estaba, digamos, a los 24 meses. Correcto, sí. A los Pero se 24 meses la empresa creyó o pensó que no se iba a ganar las bonificaciones, pero cuando se da el cambio, ¿verdad? Cuando se da la modificación en marzo, que pasa de 24 a 30, allá dice, ahora sí puedo concluir el proyecto y ganarme los 200,000 de bonificación. Y véalo así, que esos 6 meses se cumplía en junio 2018 y más bien yo terminé en abril 2018. O sea, todavía terminé con 2 meses de anticipación. Entonces, todavía ahí... Pero eso es, profe, pero eso es a creencia. ¿Qué pasaría si en determinado caso no se llegara a concretar? Ok, perfecto. Resulta que si el caso, digamos, no se termina, qué sé yo, duró 31 meses, entonces perdió los 200,000. Entonces, el ingreso, el precio del contrato, no hubiera sido 1.350.000, hubiera sido 1.150.000. ¿Verdad? Aquí, cuando nosotros calculamos en marzo, aquí, ¿verdad? La bonificación, cuando hicimos este cálculo, aquí, porque el ejercicio me decía que la empresa, ahora sí, como se amplió a 30 meses, yo podía terminarlo en tiempo y ganarme los 200,000. Pero, ¿qué pasa si no hubiera ganado? O sea, hubiera dicho, no, tampoco me alcanza para 30 meses. Yo hubiera gastado más de 30 meses. Ok, entonces, aquí los 200 no se gana, solamente hubiera sido incremento de 150. Entonces, el precio del contrato, de la contraprestación, hubiera sido 1.150.000 a partir de marzo y no 1.350.000. Pero en este caso la compañía sí garantizó, ¿verdad? De que como se le amplió, ahora sí podía cumplir. Perfecto, profe. Ok. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Ok. Ahora sí, nos piden hacer los asientos. Ok. Resulta entonces que vamos aquí en diciembre, ¿verdad? Como son los cierres fiscales, entonces vamos a registrar realmente lo que se estaba dando. Ok. Construcciones en proceso, las cuentas se van a llamar construcciones en proceso contra bancos. ¿Verdad? Vea que la empresa había gastado 420. Entonces, por eso llamamos a diciembre 420 construcción en proceso, porque eso es lo que había gastado contra bancos. Ahora, dice que en diciembre, de acuerdo a la información que me dio el caso, en diciembre la empresa había facturado 350.000 dólares, perdón. Entonces, pudo cuentas por cobrar 350.000 contra facturación, 350.000. Pero resulta que no me pagaron los 350, solo me pagaron 310. Entonces, pongo aquí 310 contra banco contra cuentas por cobrar 310. Vean que aquí ya me quedaron como un saldo de una cuenta por cobrar de 40.000. Me quedo pendiente aquí 40.000 a diciembre. Si yo abro una cuenta T, me va a quedar 40.000 todavía pendiente de cobrar. Y venimos y hacemos los asientos de cierre. Gastos de construcción, contra construcción en proceso, el ingreso, para cerrar las cuentas de los gastos y de los ingresos. Ok. Hasta ahí. En marzo, ¿verdad? En marzo solamente vamos a registrar los gastos de construcción, que fueron 31. Recuerden que era de 4.30, pasó de 4.20 a 4.51, es decir, ingresó un costo de 31.000. Entonces le cargamos a construcción en proceso contra banco. Ahí no hubo facturación, no se cobró nada. Y los gastos, ¿verdad? El cierre, ¿verdad? Hacemos el ajuste de estado resultado, gastos de construcción 31, construcción en proceso 111.500 contra los ingresos 142.500. Ok. Esto es preliminar, porque recuerden que los cierres fiscales eran en diciembre. Aquí hacemos este registro únicamente porque hubo una modificación al contrato. Entonces, para que quede registrado los ingresos y los costos. Llega diciembre, ok, venimos construcciones en proceso,
que eso lo tomamos de la información de la tablita anterior. Aquí dice que habían cobrado, facturado cuentas por cobrar 400,000, pero solo me pagaron 390. Ahora resulta que antes me debían 40, más 10 ahora ya me den 50. Ok. Y venimos, hacemos los asientos de cierres, gastos de construcción en proceso contra los ingresos. ¿Ya? Esta información que la tomamos de la tablita, de los gastos del periodo. Llega a abril 2018. Ok, aquí es cuando la obra se termina. Entonces aquí es donde ya cerramos el proyecto, ya el proyecto se termina. Entonces decimos construcción en proceso 234,000. Cuentas por cobrar, dice que se facturaron 600,000. Vean que aquí ya tenemos, ¿verdad? El total, 1.350,000, que serían 600 más 400 más 350, sería el total de la obra, 1.350,000. Contra la facturación, ahí están los 1.350,000. Bancos, okay, aquí entonces cobramos todo lo que nos deben. A 1.350,000 le quitamos lo que nos habían pagado, 310 y 390, y entonces nos pagan la diferencia, lo que nos deben, 650,000. Cuentas por cobrar, 650. Si usted suma 310, 390, 650, le da 1.350,000. Y aquí venimos a cerramos los gastos del periodo, los ingresos del periodo, y aquí, y ahora sí, vean que decimos facturación sobre ingresos, 1.350,000, y eliminamos la cuenta construcción en proceso. ¿Por qué? Porque ya esa cuenta desaparece. Ya el edificio se terminó de construir, ya lo entregamos y ya esa cuenta queda en cero. Ya el proyecto se termina. Hasta aquí. ¿Dudas? Analicen esos asientos. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre estos asientos? Que son tomados de los cuadritos que hicimos anteriormente, del análisis que habíamos hecho previamente. Profe, esa diapositiva nos la va a pasar. Correcto, sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Además del ejercicio nos dice, haga la presentación cómo queda el estado parcial de resultado y balance. Ok, entonces venimos y hacemos entonces cómo nos quedaba la presentación, ¿verdad? Al 31 de diciembre de 2016, 2017. Entonces, los ingresos de construcciones, los gastos y las utilidades. ¿Verdad? La información que era como el resumen. Este es el estado de resultados. ¿Verdad? Que es lo que aquí vamos con ingresos del periodo únicamente. Y cómo queda el balance de situación financiera. Ok, en activos, construcciones en proceso. Ok, vea que aquí íbamos a construcciones en proceso, y en diciembre, en el 2018 ya la construcción en proceso se termina, porque estamos en diciembre, ya el 18, como se había terminado en abril, ya esas cuentas están en cero. ¿Por qué? Porque ya desaparecen. ¿Verdad? Porque la obra se terminó en abril 2018. Entregamos la construcción y ya desaparece. Ya me pagaron todo, ya no tengo cuentas por cobrar, no tengo nada. Y el activo entonces, ese activo que era la construcción en proceso, desaparece del estado de situación financiera de la empresa. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos? Todo claro, profe. Ok, perfecto.